Bernardo tenía 42 años y trabajaba como ayudante de almacén en una fábrica que olía a polvo, a madera y a esperanza desgastada. Llevaba más de 20 años levantándose a las 5:15 de la mañana, tomando el mismo café ralo, caminando las mismas 4 cuadras hasta el mismo paradero, subiendo al mismo bus repleto y ocupando el mismo asiento, si tenía suerte. La rutina era tan repetitiva, tan idéntica día tras día, que a veces sentía que la vida pasaba a través de él por o no por él. Vivía con su esposa Lucía y sus 2 hijos, Camila y Alonso. Y aunque en su hogar nunca faltaba amor, sí faltaba algo que a veces pesa mucho más en estabilidad. Cada mes era un desafío, una carrera contra el tiempo, una lucha silenciosa para que los gastos no los hundieran. Las facturas llegaban como soldados en fila: agua, luz, gas, colegio, transporte, comida, imprevistos, y Bernardo, siempre, terminaba contando las monedas con una frustración clavada en la garganta. Llegaba justo a fin de mes, siempre. Una noche, después de un día especialmente pesado en el trabajo, algo cambió. Bernardo estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando un billete arrugado de 20 soles. Era lo único que le quedaba hasta el próximo pago. Lucía se le acercó con una sonrisa cansada, de esas que entienden todo sin necesidad de palabras, y le dijo: no te preocupes, amor, mañana vemos cómo hacemos. Esa frase, dicha con todo el amor del mundo, era la que él más odiaba. Mañana vemos, una frase que resumía toda su vida: nada planificado, nada asegurado, a nada creciendo, solo improvisación y la esperanza de que el mañana trajera una solución mágica que nunca llegaba. Esa noche, Bernardo no durmió, se quedó mirando el techo oscuro de su habitación. Y en ese silencio, los recuerdos comenzaron a fluir. Se vio a sí mismo de niño, escuchando a su padre decir exactamente las mismas palabras, luchando con los mismos miedos, sintiendo la misma angustia. Se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo, un patrón heredado de pobreza y preocupación, que ahora, sin quererlo, le estaba pasando a sus propios hijos. Y de pronto, sintió algo que no había sentido en años, una rabia profunda mezclada con una claridad cegadora. Si no hacía algo distinto, si no rompía esa cadena, sus hijos vivirían exactamente lo mismo. Y eso no lo podía permitir. Al día siguiente, mientras esperaba el bus, con la decisión todavía ardiendo en su pecho, vio a un anciano sentado en una banca, revisando un pequeño cuaderno con una calma envidiable. Era don Héctor, un excompañero de trabajo que se había jubilado hacía 2 años. Bernardo se sorprendió al verlo tan tranquilo, tan en paz. Se acercó y lo saludó: don Héctor, ¿y usted cómo está? ¿Cómo le va la vida de jubilado? Don Héctor levantó la vista, le sonrió y respondió con una serenidad que desarmaba bien: hijo, gracias a Dios, con lo que ahorré, no me falta nada. Viajo un poco, ayudo a los nietos. Vivo tranquilo. Bernardo se quedó en silencio. ¿Ahorró? Él nunca había podido ahorrar ni un céntimo. Pero esa palabra, ahorré, se le quedó grabada en el pecho como un tatuaje. No era magia, no era suerte, era un plan. Esa misma noche, en lugar de ver televisión, Bernardo usó el celular de su esposa para buscar información. Buscó videos, artículos, lo que fuera sobre cómo salir de deudas, cómo manejar el dinero, y entre todo el ruido, encontró algo que parecía ridículamente simple pero, a la vez, increíblemente poderoso: ahorra el 10% de todo lo que ganas, no lo niegues, no lo toques, no lo veas como dinero, míralo como libertad futura. Bernardo se rió solo. ¿Cómo diablos iba a ahorrar si ni siquiera le alcanzaba para terminar el mes? Era absurdo. Pero la imagen de sus hijos, repitiendo su historia, y la calma de don Héctor, eran más fuertes que su escepticismo. Así que por primera vez en mucho tiempo, decidió intentar algo diferente, aunque pareciera imposible. Así nació un hábito que cambiaría su vida para siempre. El primer mes, después de pagar todo y ajustar aquí y allá, logró guardar 10 soles en una lata vieja. 10 soles era una cantidad insignificante. El segundo mes, fueron 15. En el tercero, 20. Era tan poco que casi le daba vergüenza. Sus amigos se habrían reído de él. Pero Bernardo había entendido algo fundamental: lo importante no era la cantidad, era la disciplina. Era el acto de hacerlo, de demostrarse a sí mismo que podía tener control. Con el tiempo, esa sensación de sacrificio empezó a desaparecer. Dejó de sentir que estaba renunciando a algo. Ya no era un esfuerzo doloroso, era construcción. Cada moneda que guardaba era un ladrillo para un futuro diferente, y sin darse cuenta, ese pequeño hábito empezó a transformarlo desde adentro. Ya no se sentía una víctima de su circunstancia. Ya no esperaba con angustia que el mes alcanzara. Ahora, esperaba con ansias el día de pago para poder guardar ese 10%. Era como una misión secreta que lo empoderaba, que le daba un propósito más allá de solo sobrevivir. Era su rebelión silenciosa contra el destino. Y fue así,
ladrillo a ladrillo, moneda a moneda, que Bernardo comenzó a cambiar una historia que había heredado sin buscarla. Pero lo que no sabía era que este simple acto de disciplina estaba a punto de abrir una puerta que lo llevaría a algo verdaderamente asombroso. Cansado de vivir al límite, tomó una decisión radical. Se prometió a sí mismo, con una seriedad casi ceremonial, que a partir de ese mes, sin importar lo que pasara, guardaría el 10% de su sueldo. Un 10% sagrado. Al principio parecía una locura. Quitarle un 10% a un sueldo que ya no alcanzaba, sus amigos se rieron, su propia mente le decía que era imposible. El primer mes fue una tortura. Tuvo que recortar gastos aquí y allá, decir que no a pequeños gustos, caminar en lugar de tomar el bus. Fue difícil, muy difícil. Pero al final del mes lo logró. Separó esa pequeña cantidad y la depositó en una cuenta que casi nunca usaba. Ver ese pequeño saldo, por mínimo que fuera, le dio una extraña sensación de poder, una sensación de control que no había sentido en años. Y así empezó el viaje. Pasaron 5 años desde aquel día. 595 días son 60 meses. Nunca faltó a su promesa ni un solo mes. Nunca se dio un permiso para gastarlo. Nunca se dio a la tentación de una oferta o un antojo. Aunque su vida no se transformó de la noche a la mañana, aunque seguía trabajando en la misma fábrica y viviendo en la misma casa, algo mucho más profundo estaba cambiando dentro de su mentalidad. La disciplina se estaba convirtiendo en parte de su ADN en esa cuenta de ahorro, la misma que durante años apenas había visto más que unas pocas monedas. Ahora tenía una cifra que él mismo no podía creer. Recordaba con claridad el proceso. Al principio fueron 500 soles, luego con el tiempo llegaron a ser 2000, después 5000. Cada hito era una pequeña victoria personal, un secreto que guardaba con orgullo. Un día, mientras estaba en el banco haciendo un depósito, el asesor lo llamó a su escritorio. «Señor Bernardo», le dijo el joven, mirando la pantalla de su computadora, «veo que tiene un saldo interesante acumulado. Con ese monto, si lo desea, podría acceder a una cuenta de inversión de bajo riesgo. ¿Podría hacer que su dinero genere un poco más?» Bernardo sintió un escalofrío. ¿Inversión? Esa era una palabra de otro mundo, de gente con trajes caros y portafolios. Él era un obrero de fábrica. No entendía nada de acciones, bonos o mercados. Su primer instinto fue decir que no, que prefería dejar el dinero seguro donde estaba. Pero entonces, algo dentro de él, esa nueva voz forjada por 5 años de disciplina, habló por él. Dijo algo que jamás en su vida pensó que diría: «Quiero aprender». Esa simple frase abrió una puerta completamente nueva. Bernardo empezó a devorar información. Se inscribió en talleres gratuitos que ofrecía el banco. Hacía preguntas, aunque le parecieran tontas. Durante las noches, después de su agotadora jornada, en lugar de ver televisión, leía libros y artículos sobre finanzas personales. Poco a poco, el complejo mundo del dinero empezó a tener sentido. Y así, ese hábito de ahorrar se transformó en otro, quizás más poderoso, en el hábito de aprender sobre el dinero. El momento más impactante de este viaje no llegó con un gráfico de rendimiento ni con un estado de cuenta. Llegó una tarde cualquiera, en la cocina de su casa. Su esposa, Lucía, abrió un sobre del banco que había llegado por correo. Sus ojos se abrieron como platos. Se quedó en silencio por un momento, mirando el papel una y otra vez como si no pudiera procesar lo que veía. «Bernardo», dijo finalmente, con la voz quebrada por la emoción, «¿esto es real?» Bernardo no necesitó ver el papel. Sabía exactamente a qué se refería. No dijo nada, solo se acercó a ella y asintió lentamente, con una pequeña sonrisa. Fue la primera vez en muchísimos años que la vio llorar, pero no eran lágrimas de tristeza o de preocupación, eran lágrimas de alivio, de esperanza. En ese pedazo de papel no solo había un número, estaba la prueba tangible de años de sacrificio, la materialización de un futuro diferente. Con ese dinero que habían acumulado, pudieron hacer algo que siempre había sido solo un sueño lejano, una fantasía que comentaban entre suspiros, en iniciar un pequeño negocio familiar. No era nada grandioso, solo una modesta tienda de abarrotes en su barrio, pero era suya, completamente suya. Era una fuente de ingreso extra, pero más importante aún, era una oportunidad de construir algo propio. Los primeros meses fueron un desafío enorme, largas horas, mucho trabajo, y la incertidumbre de si funcionaría. Pero funcionó. Y funcionó porque Bernardo ya no era el mismo hombre que 5 años atrás. Su disciplina, forjada mes a mes, se convirtió en la estructura para organizar el negocio. Su constancia, aprendida a base de negarse pequeños gustos, se convirtió en el motor para el crecimiento. Y su hábito, su simple hábito de guardar el 10%, se había convertido en un nuevo destino para toda su familia. El tiempo siguió pasando. La tienda crecía. Las inversiones daban sus frutos, y la bola de nieve financiera, que había empezado con una pequeña decisión, se hacía cada vez más grande. A los 10 años de haber iniciado ese simple compromiso,
Una noche, mientras cenaban, Bernardo miró a Lucía y dijo algo que sonó como un milagro. Lucía dijo con la voz tranquila: Creo que puedo renunciar a la fábrica. Ella lo miró sorprendida, sin entender del todo. El negocio ya camina solo, continuó él, y las inversiones también. Ya no dependemos únicamente de mi sueldo. El silencio que siguió fue profundo, cargado de significado. Fue como si de repente, las cadenas invisibles que los habían atado durante décadas, simplemente se hubieran desvanecido. Se abrazaron largo rato, en silencio. No era felicidad por el dinero en sí, no era la alegría superficial de tener más, era la felicidad profunda y abrumadora de lo que ese hábito había logrado en sus vidas. Les había dado libertad. La libertad de elegir, la libertad de no tener miedo al futuro. Hoy, Bernardo es un hombre diferente. Camina tranquilo por la calle, sin esa carga de preocupación que solía encorvar sus hombros. Sueña sin miedo plenia viajes, piensa en la universidad de sus hijos, no como un problema, sino como una meta alcanzable. Los mira con un orgullo inmenso, sabiendo que les ha enseñado con su ejemplo la lección más valiosa que él nunca aprendió de niño. La disciplina de hoy es la libertad de mañana. Y cuando alguien, un vecino, un amigo, un cliente en la tienda, le pregunta cuál fue su secreto, cómo logró pasar de vivir al día a tener su propio negocio y una vida tranquila, él siempre sonríe y responde lo mismo, con la sabiduría de quien ha recorrido el camino. No fueron los 10 soles que guardé el primer día, fue el hábito de guardarlos todos los días. La historia de Bernardo nos enseña que las transformaciones más grandes no vienen de eventos espectaculares, sino de pequeñas acciones consistentes. No necesitas un aumento de sueldo milagroso ni ganar la lotería. Solo necesitas una decisión, un compromiso contigo mismo. Empieza pequeño. Y con una nueva mentalidad, puedes construir un nuevo destino. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te ha inspirado, compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para más historias como esta, que nos recuerdan el poder que todos tenemos para cambiar nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video.